Buenas tardes, estimados amigos. Los saluda Jaime del Castillo en su nueva edición de su programa preferido, Yo Sí Opino, correspondiente al día lunes 16 de mayo del 2011. Gracias, amigos, gracias por estar ahí en algún punto de nuestro amado y bendito Perú y en algún punto de la aldea global. Estamos, como siempre, en Radio Cielo 1010 AM y www.radiocielo.p. Entonces su programa Ya Se Opino, que va de 5 a 7 de la noche. Ya saben la fórmula, alcen el volumen, cierren su puerta y agárrense que empieza Yo Sí Opino. Muy bien, y está JC al frente de los controles, Álvaro Tapia Carvajal y todo el equipo de Yo Sí Opino. Y estoy acá echado en una camilla con suero, bajo medicación, médico al costado, porque hay que estar acá al pie del cañón, ¿no? Al menos que hay que estar ahí. Bien, estimados amigos, a sugerencia de un radio oyente, el día de hoy, en el noticiero preferido de ustedes, Perú Noticias, nos dimos un tiempo para visionar el programa Cinco Sentidos que dirige Raúl Vargas, donde tuvo como entrevistado pues al sociólogo Alberto Adriancén, que fue en su oportunidad el asesor personal del finado expresidente de la República, Valentín Paniagua Carrasao. Y también estuvo Enrique Bernales Ballesteros, conocido constitucionalista, y que tuvo un traspiés en la tienda de Solidaridad Nacional. Lo invitaron como ideólogo y después le metieron un codazo. Al parecer lo abandonaron para que Rafael López Aliaga, el que ponía el billete en Solidaridad Nacional, sea el encargado de estos temas, ¿no? Entonces, y la verdad de las cosas les digo así, este programa que se refirió a la relación de Brasil con el Perú, no me llenó el ojo, porque no le pude encontrar algo profundo, algo, digamos, novedoso. La verdad que rascaron la tapa del libro, y no sé si por cálculo político o porque desconocían algunos puntos sobre la realidad económica, política, social de Brasil, que no lo creo, pero la verdad es que no le encontré mucha gracia, como se dice, ¿no? en la emisión de ese programa, que es una repetición hasta donde tengo conocimiento. Pero sobre el punto, creo que hace un buen tiempo brindé algunas ideas, ¿no? Como por ejemplo, que a Perú siempre le han negado ser una potencia de América del Sur en cuanto a los que dominan el Océano Pacífico. Mientras que Brasil y Argentina, digamos, son las dos potencias de Sudamérica que miran al Océano Atlántico, están más cerca de Europa y de África, por cierto. Pero nosotros, que miramos al Océano Pacífico y que estamos en línea directa con China y con los tigres del Asia, la verdad que no se nos ha permitido ser una potencia militar, estratégica, económica. Entonces, me parece que ahí hay una deuda pendiente, ¿no? La clase política, si bien es cierto, no estuvo a la altura de las circunstancias y más se dedicó a la división interna y al odio, ¿no? Y digamos, en primer lugar, se dedicaron al entreguismo, porque vuelvo a repetir, como lo mencioné, ahí está el video, pueden revisarlo, en una conferencia que dicté en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mi alma mater,
La oligarquía peruana, a diferencia de las oligarquías nobles, triunfadoras, enriquecidas de Europa, inclusive de Estados Unidos, fueron y son patriotas. Es decir, ellos se enriquecen, pero a su vez llevan bienestar a su pueblo, distribuyen. O sea, el chorreo del que siempre nos engañaba Alejandro Toledo, eso lo conocen los pueblos europeos y anglosajones desde hace siglos. Mientras que aquí en el Perú hemos tenido una oligarquía, digamos, egoísta, perversa, discriminadora, con muchos prejuicios y muchas taras y complejos. Gente que manejaba unos 4 centavos o unas cuantas tierras, por ejemplo, los gamonales, los terratenientes, las oligarquías limeña, costeña y la serrana, dedicada a la minería, etcétera, preferían llevarse sus riquezas fuera del país y no reinvertirlas. Y se sentían más cerca de Europa y de Estados Unidos que del país que los vio nacer, en este caso Perú. Entonces, por eso hemos tenido, digamos, baches grandes en la historia general, política de nuestro amado y bendito país. Y fueron los militares los que hicieron la república en el Perú. Eso siempre lo expuse, lo he fundamentado y lo mantengo en mis clases de pensamiento político peruano y de historia política en las facultades de ciencia política y otras. Siempre he sustentado eso, que han sido prácticamente los militares los que nos enseñaron qué cosa era república y cómo ésta debe dedicarse al bienestar de todos, que es un asunto de todos, ¿no? Y solamente mencionar un hecho histórico, que durante el gobierno de Ramón Castilla, el Perú fue una potencia político-militar. Tuvimos en esa época con Ramón Castilla la marina de guerra más poderosa de América del Sur. Se trajo al Perú el primer barco a vapor de guerra, que no lo tenía ningún país. En esa época, entonces, el general Ramón Castilla hizo del Perú una potencia. Cuando la guerra con el Ecuador en el siglo XIX, el presidente Ramón Castilla invadió el Ecuador y le ganamos la guerra y todavía tuvimos la nobleza de regalarle botas y ropa a las tropas ecuatorianas que estaban prácticamente semidesnudas. Ahí está escrito en la historia. En esa época entonces el Perú era un país respetado. El señor Ramón Castilla, militar, por cierto, militar, este señor, por ejemplo, impuso, y con él se iniciaron los presupuestos generales de la República, bianuales. O sea, estamos hablando, pues, de un sistema en el cual no la oligarquía, o sea, la sociedad civil, con sus élites de poder económico, lograron sacar adelante a Perú como corresponde, y eso es, digamos, una de las condiciones básicas para que se cumpla la metodología marxista, ¿no? En ese análisis. En el Perú siempre hemos ido a contrapelo de todo. Siempre nuestro país ha estado, digamos, reaccionariamente conduciéndose con respecto a los vecinos del sur. Entonces, esto se debe pues a una distorsión de la formación de las élites peruanas, las élites económicas. Por ejemplo, en Inglaterra, el enriquecimiento de Inglaterra, si bien es cierto, generó un capitalismo brutal, salvaje, también es cierto que el propio pueblo inglés, la clase trabajadora inglés, hizo sus partidos políticos, y de ahí vienen los partidos políticos como ejemplo de lo que los trabajadores pueden hacer organizadamente para luchar en contra del patrón abusivo y en contra
de un sistema capitalista salvaje y brutal. Y esto lo hicieron en el siglo XIX. Y el Partido de los Trabajadores, que es el Partido Laborista inglés, llegó inclusive al Parlamento, que ya era ennoblecer prácticamente, ¿no? Entonces, conforme avanzaba la industrialización en Inglaterra, también avanzaba la organización política, ¿no?, de la clase trabajadora, que era afectada precisamente por ese jadeante y continuo y sostenido avance del capitalismo inglés, que ustedes saben era un imperio, porque los ingleses no se quedaron en su isla, sino abarcaron otros territorios, se fueron a otros lugares a conquistar y a traer riquezas. Entonces, tenemos en el Perú, muy al contrario, hemos tenido una clase política que normalmente ha preferido entregar las riquezas de su país al extranjero, y ellos enriquecerse, disfrutar de sus riquezas y irse del país, o simple y llanamente darse por desentendido en cuanto a la realidad político, económica, cultural del país, ¿no? Y mantener el poder en esa circunstancia, ¿no? Mantener el poder en ese status quo, ¿no? O sea, un dominio político elitista sin sentido nacional, sino egoísta y perverso. Entonces, por eso es que nosotros tenemos una formación discriminadora y racista muy profunda, pero muy hipócrita, demasiado hipócrita. O sea, y lo peor de todo, que estas clases, digamos, económicas de la oligarquía centralista limeña, y también, como no, de la oligarquía serrana, en siglos nos han internalizado, ¿no? O digamos, en muchísimos lustros, nos han internalizado en nuestras conductas, en el imaginario social, que tenemos que respetarlos, que tenemos que mirarlos con una carga en la espalda, y si es posible no mirarlos. Entonces, ahí estamos con un problema grave que se expresa en estas elecciones, donde, por ejemplo, hemos encontrado el día domingo artículos que realmente llegan, ¿no? Llegan al entendimiento y llegan al corazón, ¿no? Porque hay personas que, por ejemplo, Stefan Reis, el día domingo opinó en el diario La República, página 20, y ha dicho cosas como, por ejemplo, la siguiente, en su artículo Rehenes del Terror, ha dicho: la tristeza e impotencia que siento es inmensa cuando pienso que hemos claudicado ante el miedo en lugar de dar el gran paso que este país necesita para alcanzar una madurez social. Ante el miedo hemos renunciado a cualquier ejercicio racional por entender que lo único seguro en esta vida es que la gente cambie, pero negamos que el señor Humala tenga derecho a cambiar. Por el miedo, los eslóganes de las grandes empresas que prometen, entre comillas, responsabilidad social, o de los conglomerados mediáticos que avalan, entre comillas, la libertad de expresión, quedarán como frases vacuas y no servirán de mucho cuando llegue el próximo caudillo y nos preguntemos dónde estuvieron al momento de pelear por valores que los amparen. Por el miedo nos atamos las manos y habrá que explicarles a nuestros hijos que cuando las papas queman, nuestros principios se renegocian. Muy bonito párrafo escrito por este señor Stefan Reis en su columna Decisiones del diario La República. Entonces, más abajo, y si víctimas de la campaña de miedo premiamos al fujimorismo llevándolo al poder, le estaríamos dando nuevamente carta blanca para que rompa las reglas del juego, como lo hizo sistemáticamente en los años 90. Nos hemos vuelto rehenes de nuestro terror, ¿no? Entonces, esto es lo que escribe un intelectual de clase media. Es lo que yo les decía, ¿no? La clase media en estos momentos ve, analiza, sabe, siente, percibe que Ollanta es la gran esperanza para que nuevamente podamos resurgir. Pero la extrema derecha sabe que la clase media los va a desplazar.
y los va a arrinconar y los tiene que sancionar. Entonces ellos dicen, hay que ganar estas elecciones sí o sí, porque el sistema fujimorista, que es un sistema perverso, antipatriota, entreguista, discriminador, de odio racial profundo, porque ¿qué cosas fueron las esterilizaciones forzadas? 300.000 mujeres, por Dios, no una, ni dos, ni tres, ni 3.000, ni 30.000, 300.000 mujeres esterilizadas forzadamente. Entonces, esto ha sido un exterminio al estilo hitleriano, algo salvaje durante el gobierno de Alberto Fujimori y su primera dama Keiko Fujimori. Y esto implica odio racial. O sea, es la política del japonés que quiere pervertir, eliminar, extinguir al cholo, al indio peruano, para luego ir ingresando las razas orientales, conforme se descubrió con Hoi Wai, que había preparado cientos y miles de pasaportes que estaba vendiendo y negociando para que los chinos, los orientales, ingresen a Perú y vayan posicionándose en las diferentes regiones del Perú, ¿no es cierto? Y esto es una política comprobada. Aquí no estamos especulando. Entonces, este sector elitista de la derecha considera que su peor enemigo en el aspecto político es la clase media. Porque de la clase media salen los líderes de los partidos políticos, de la clase media salen los pensadores, de la clase media salen los organizadores. Ahí está prácticamente la esencia, la quinta esencia del nuevo pensamiento ideológico, democrático, republicano. Entonces, la extrema derecha trabaja en base a un populismo mafioso y corruptor, donde que al pobre del segmento J, K, L hasta la Z, prefiere regalarle todos los meses 100 soles, 200 soles, 300 soles, ayudarle a que construya su casa, que viva bien, etcétera, y que mantenga a toda la población ignorante, famélica e imbecilizada con los medios de comunicación bajo su dominio, y por el otro lado favorecer a los grandes grupos de poder, las grandes transnacionales, las grandes mineras, y aplastar a la clase media, porque ese es el enemigo fundamental. Y ese fue el proyecto de Fujimori. Ese fue el plan de Fujimori, esa fue la operatividad de los Fujimori. Y acá la señora Keiko Fujimori, que no venga, que les habla Keiko, ¿no? Olvidándose de su apellido. Ella es Fujimori, un apellido que no es peruano. Su padre, Alberto Fujimori, postuló al Senado japonés porque le apesta al Perú, odia a los peruanos. Y ahora el resentimiento de Alberto Fujimori es triplicado, quintuplicado, etcétera. Ese hombre tiene mucho resentimiento y mucho odio contra los peruanos. Y eso su hija lo sabe. Y ella lleva en sí ese odio de su padre. Es una persona que está muy cerca de su padre. Prefirió a su padre antes que a su madre. Eso está probado, porque ella sabía que a su madre la torturaban, sabía que a su madre la apartaron del poder, sabía que a su madre la expectoraron del poder, y ella se hizo del cargo que le correspondía a su señora madre. Eso es algo monstruoso. O sea, la relación padre-hija de Alberto Fujimori con Keiko Fujimori es algo más que probado. Es una relación fuerte, profunda, acerada. Y sabe Keiko que la única forma de sacar libre a su padre es ser lo más cínica posible, lo más mentirosa posible, ¿correcto? Y hacer lo que tenga que hacer, lo que sea, con tal de llegar al poder por las buenas o por las malas, para sacar en libertad a su padre. Entonces, el tema aquí es un tema clarísimo, ¿no? O sea, hay todavía peruanos acostumbrados a servir a los extranjeros. Eso también es otro de los males, que no solamente estamos hablando de una oligarquía entreguista y antipatriota, podríamos decir por genes políticos, sino que también hay peruanos que se satisfacen en servir a la bota extranjera, en servir al oro extranjero y vivir del oro extranjero. ¿Qué cosa es Máximo San Román, por ejemplo? Un cusqueño que debería ser un patriota, un hombre que
debería ser el negador de toda influencia extranjera aquí en el Perú. Sin embargo, Máximo San Román cargó en hombros al chino Alberto Fujimori, lo llevó al poder, le dio billete y después, hace poco, acaba de cargar en hombros a otro extranjero, PPK, le dio billete, lo cargó en hombros, lo aplaudió y ahora ha vuelto a regresar a sus inicios con Keiko Fujimori, demostrando falta de decencia, falta de dignidad, falta de amor nacional. Pero es que hay así, hay peruanos que no les interesa la patria. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta, estimados amigos, y anotarlo. ¿Qué cosa es el señor Fernando Rospigliosi? El señor Fernando Rospigliosi ha escrito barbaridades el día domingo. Barbaridades ha escrito el señor Fernando Rospigliosi. Y hoy día, Canal N, con mucha alegría, lo ha invitado, por cierto, lo ha invitado al programa de Christian Hugwacker, ese muchachito conductor de Canal N que se le ve nervioso por hacerle daño a Ollantaytamala como de lugar, ese está clarísimo, ¿no? Y el señor Fernando Rospigliosi, en sus columnas, no pierde tiempo en lanzar veneno y veneno y veneno contra el señor, y argumentando realmente, disculpen la palabra, estupideces, ¿no? Estupideces, ¿no? Entonces, no voy a, acá tengo el artículo a la vista de Fernando Rospigliosi, el diario La República, el domingo, titulado Camaleón. Después del plan de gobierno y el compromiso con el Perú, llega la hoja de ruta de Ollantaytamala, una mudanza camaleónica. ¿Qué nos dirá mañana? O sea, odio, ¿no? Entre peruanos, el odio, ¿no? Entonces, ese es un mal que tenemos que ir trabajándolo, ¿no? Que tenemos que ir trabajándolo, ¿no? Y qué bien que le haya escrito el señor Luis Pázara un artículo de respuesta a Fernando Rospigliosi el día domingo, página 10, diario La República, titulado La sinrazón de Rospigliosi. Qué interesante, ¿no? Luis Pázara es un intelectual muy reconocido, es procedente de la Universidad Católica, muy reconocido, y bueno, pues ha escrito de Fernando Rospigliosi cosas interesantes, ¿no? A ver, dice, en una segunda vuelta, la mayor parte del electorado vota en contra del candidato que estima peor. En la decisión acerca de por quién votar concurren en el elector razones y argumentos, pero también prejuicios, miedos, odios e incluso fobias. Esto es, factores irracionales que, como en la vida, resultan inevitables. En el caso peruano, de prejuicios, odios y fobias, tenemos hoy abundancia, tanto en los medios de comunicación como en las redes de internet. En esta sobresale el racismo de una manera que provoca vergüenza nacional también en quienes vivimos fuera. O sea, el tema del racismo es algo puntual y la gran obsesión de la derecha oligárquica o pudeísta, ese es el tema racial. Porque el señor Ollantaytamala hasta ahora está planteando programas racionales, programas atendibles, programas, digamos, que se están aplicando en todas partes de América Latina. O sea, no hay nada que objetarle, racionalmente hablando. Pero ellos, la derecha extrema, la derecha mafiosa fujimontesinista, aliada con el alanismo, lo que quiere es que no llegue a como dé lugar, porque saben que el rumbo de sus acciones va a tener fin. Entonces, sigue diciendo Luis Pázara, algo interesante, más adelante dice, muchos de quienes fungen de analistas hoy están entregados a una causa porque ellos mismos o el medio en el que trabajan ha sido alquilado a un candidato. Sabemos quiénes son. Ciertamente, Fernando Rospigliosi no pertenece a ese grupo despreciable y por eso es que la posición que ha adoptado en esta fase de la campaña electoral sorprende a quienes como yo lo apreciamos. Más abajo, Fernando Rospigliosi abre el camino para votar por Keiko Fujimori, como ha hecho en este diario el domingo pasado. Allí empieza su sinrazón y termina. Del analista se espera ecuanimidad. Es una expectativa exigente en una circunstancia en la que muchos escribidores alquilados cobran por infundir miedo de modo desvergonzado.
pero cuando el analista no da razones o pretende tener argumentos que son insostenibles, pierde credibilidad. En ese riesgo se halla Fernando Rospigliosi, un riesgo alto porque mantener credibilidad es su única base de legitimidad para ejercer como analista. Entonces está claro, ¿no? El caso de Fernando Rospigliosi es vergonzoso. No solamente es un soplón de la embajada norteamericana, entregado a la CIA, entregado a los norteamericanos, sino que además odia abiertamente a sus propios compatriotas. Él ha sido de izquierda, sin embargo, odia a la izquierda y ahora se pone en una postura realmente, absolutamente contradictoria y sobre todo, estimados amigos, no solamente contradictoria, sino execrable, ¿no? Condenable, perversa, ¿no? Entonces, aquí hay varias cosas que tenemos que trabajar en el Perú, varias cosas. Una de ellas es el tema del racismo feroz, salvaje que representa Keiko Fujimori. Ha escrito Rocío Silva Santisteban, pongan atención amigos, ha escrito Rocío Silva Santisteban en el suplemento Domingo de este domingo último pasado, en su columna de todo dominical, columna Ocupa. Y el título de su columna es Perra, Terruca, Chola. Ese es el título de su columna. Yo sinceramente me he quedado sorprendido por cómo Rocío Silva, que es actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, conocida literata peruana, poetisa, periodista, profesora, una mujer conocida de la clase media y de posición de izquierda, por cierto, que ha sido insultada, pero de la peor manera. Escuchen los términos. Yo lo he leído y me quedé sorprendido, ¿no? Porque una literata lo consigna y dice así, ¿no? El mensaje venía de una supuesta María Luisa Larrea, y esta María Luisa Larrea ya se descubrió, la han seguido por el internet, y ya se estableció que es la esposa de un militar, y, por cierto, vinculada al fujimontesinismo. Entonces, escuche lo que dice, ¿no? El mensaje venía de una supuesta María Luisa Larrea y me decía lo siguiente: oye, terruca miserable, sales como una perra ladrando sin tener razón alguna. Y sigue así: le estás haciendo propaganda al asesino reciente que es Ollantumala, terruca malparida. ¿Qué dices de madre mía, chola imbécil, cachetona de odio, perra? Prefiero votar por un perro que es más fiel que ese chavista seguro que te pasó un poco de plata, aparte de que eres fea, chola y aguaruna. Eres la peor chola de las terrucas. Entre tú y la mujer de Abimael no hay diferencia. Mejor es la de Abimael, porque es callada y no habla. Porquerías como tú, babosa. Sí, recontra sí. Entonces, estimados amigos, este es el lenguaje que ha colocado Rocío Silva Santisteban, literata, y por lo tanto me da la licencia para poder leerlo ante ustedes con todo el respeto y la consideración que se merecen. Pero este es el lenguaje y la posición racista extrema del fujimorismo.